18, Sí. que era un pilote, y la primera Ujú. consigna pedía calcular la longitud del pilote. Sí. Y daba 5 estratos y decía que el piloto estaba apoyado en el último estrato. Sí. Pero cuando nosotros hemos calculado la longitud, no nos da en el último estrato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Para que haga memoria, ese no me acuerdo si era casualmente para que, si no hace falta que llegue hasta el último estrato y tienen datos de los estratos superiores, bueno, que el piloto quede en el estrato que tenga que quedar. Yo creo que era eso, no me acuerdo bien cómo estaba planteado el problema, si el objetivo de eso era ver qué profundidad hacía falta para que soporte y que no era necesario que llegue al último estrato. La verdad que no me acuerdo bien el problema, pero era una cosa así. Pasa, Bueno, ingeniero, que creo Claro. que la consigna decía que se La apoyaba consigna en decía ese se apoya en el último estrato. no, pero al final no fue así. O sea, puede que haya tenido algún error de redacción. De todas formas, no se asusten que eso durante el parcial lo charlamos. Si tienen un estrato que más arriba tiene resistencia, porque si sí o sí tiene que llegar al último estrato, ya sabemos cuánto tiene que medir el pilote, no es nada de otro mundo, o sea, tiene que llegar hasta esa profundidad. Pero si con menos profundidad aguanta, se lo podría hacer más corto. La verdad que no me acuerdo bien qué había pasado en ese parcial, pero quédese tranquilo que eso, si pasa algo así en el examen, lo charlamos mientras lo estén haciendo. Claro. Y la otra cosa que pasaba en ese parcial era que cuando sacábamos cuando hacíamos la verificación de la tensión admisible, el P Sí. máximo no verificaba, o sea, nos daba que el P máximo era más grande que el N admisible, entonces ahí ¿Pero ya ese no tenía un podía. número fijo de pilote o había que adoptarlo la cantidad de pilotes? No me No, acuerdo. tenía un número fijo de piloto. Lo tengo acá al A ver, si enunciado. lo puedes compartir, veamos, que la verdad que no me lo acuerdo del enunciado. Ahora lo busco. Ingeniero, ¿le puedo ir a hacer una preguntita yo respecto a ese Sí, decime, parcial mientras tanto? ¿Sí? Yo tengo la duda, digamos, porque bueno, ahí nos ha pasado de otros años un compañero sufrió de resolverlo, digamos, a ese parcial. Y, Sí. por ejemplo, cuando hace el dimensionado del cabezal, lo dimensiona a flexión. Y yo, si no entiendo mal, Sí. si uno verifica que se den las bielas de compresión, no haría falta, digamos, hacer un dimensionado a flexión, Sí. ¿verdad? No, el tema es que por ahí, por la altura, no daba para hacer algo con biela de compresión. Ese cuando tiene 460, tiene de lado ese problema. Sí. No Si da la ustedes altura del hacen, cabezal. fíjense, por eso le iba a salir un cabezal de 3, 4 metros de alto. Entonces, en ese caso, cuando ya le sale una altura exagerada, lo que conviene es hacerlo más esbelto, más finito, y ahí sí verificar la flexión. Por eso depende Bien. mucho de la dimensión en planta, digamos, del cabezal, porque si es un cabezal corto, de no más de 2 metros, 2 metros y medio, le va a salir una altura coherente de 1 metro y medio, 2 metros máximo de cabezal. Pero si ya tienen un cabezal de 4 o 5 metros, imposible que se desarrollen bielas de compresión en algo tan grande. O sea, le va a salir una altura de 4 metros, 5, que es mucho. Entonces ahí ya lo hacen más esbelto, de 1 metro y medio, 2 máximo, pero ya lo van a tener que verificar a flexión. Entonces, más o menos, ¿cómo podría haber un criterio, digamos, como para darse cuenta así de primera vista? El criterio el criterio es lo que cuesta el metro cúbico de hormigón. Yo les sugeriría que si le sale más de 1 metro y medio, 2 metros de altura, ya no hay chance de que lo hagan por biela de compresión porque es una cosa monstruosa, hace muchos metros cúbicos de hormigón. Entonces tomen como máximo eso, 1 metro y medio, 2, si ven que le sale más alto, ya directamente verifiquen la flexión. Bien, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Yo también tengo una duda de cuando hacemos una compresión. Sí. Yo quería saber, se hace como cuando, o sea, usamos la fuerza normal, la usamos mayorando la carga o la de servicio. Para el dimensionado a compresión. Sí.
del pilote. En ese caso, no. Del cabezal. Del cabezal. Bueno, sí, en cualquiera de los dos casos, como estamos trabajando con dimensionado de hormigón, sí tendríamos que mayorar las cargas. Y usamos la normal del pilote más exigido. Claro, bueno, usa esa, hace una mayoración directamente, porque esto no tiene carga viva, por general son estructuras especiales, bueno, depende que le toque, puede ser cualquier cosa. Pero dependiendo del tipo de carga que tengan, hace una mayoración rápida y con eso lo pueden dimensionar. En este ejemplo, el parcial ingeniero nos daba las tensiones, digamos, o sea, las cargas, tanto Sí. normales como momentos, nos daba discriminadas entre vivas y muertas. Claro, bueno, por eso, depende qué tipo de estructura sea, porque por ejemplo un tanque de agua, como les tocó en el práctico, no creo que tenga carga viva. Pero bueno, sí, dependiendo de la estructura van a tener diferentes condiciones. Lo que perdí, lo que estaba compartiendo Camila, el enunciado para que veamos, Sí, justo había dejado de compartir. lo veamos, porque empezó con las preguntas y no lo vimos en detalle. Sí. Esto es lo que nos generaba dudas, que acá decía que el sistema de fundación apoyan en el estrato 5 y dan todos los datos de todos los estratos. Sí, Y nos pero pedía que determinemos la longitud de los pilotes. sí, pero en el estrato 5 no quiere decir que llegue hasta abajo, eso era. En el estrato 5 no quiere decir que llegue hasta el fondo del estrato 5. Para que agrando la pantalla porque lo estoy viendo medio Claro, chiquito. pero igual la longitud que nos da el pilote nos da 4 metros y hasta acá hay 7, digamos. O sea que ahí ya verifica en el estrato 2 o en el estrato 3. Claro, es que igual no nos verificaba la verificación de las tensiones, no nos daba, entonces no sabíamos si la longitud hay que aumentarla a criterio o... No, en ese, mira, a ver, yo estoy tratando de hacer memoria de cómo lo hemos encarado, porque sí, creo que ese problema nos pasó, que nos decían que no hacía falta llegar hasta el estrato 5, entonces lo que hemos hecho es, bueno, un poco darle la respuesta, que entrando un par de centímetros nomás en el estrato 5 ya tienen en la punta la resistencia suficiente para que soporte todo el sistema. Entonces, como en este problema puntual pedía como condición que apoyen el estrato 5, entonces, bueno, si entraba un par de centímetros ya tenía la resistencia de punta necesaria para que todo el sistema soporte. Claro, pero yo sigo sin entender una cosa, o sea, si a mí la longitud, cuando yo la calculo, me da por acá, por ejemplo, pero yo sé que Sí. tengo que apoyar acá, directamente aumento la longitud. O sea, ingeniero, A ver, directamente la adoptamos Claro, en este caso están desperdiciando como 5 metros de pilote, no tiene sentido, porque realmente había algún problema del enunciado del problema. Porque ¿Ingeniero? la conclusión si le pasa eso sería, perdón, decir, no, el pilote con que tenga, no veo bien los numeritos, pero son 7 metros y pico hasta el estrato 2, con que tenga 7 metros 50 es suficiente, pero como el problema pide que sea en el estrato 5, lo hago de 8, ¿cuánto dice? 9 metros y pico, una cosa así, no veo bien el estrato. O sea, porque ahí el problema tiene algún error denunciado que no era coherente lo que pedía con lo que realmente iba a pasar. Ingeniero, ¿puede ser que tú leías la teoría de que el piloto tiene que estar hincado por lo menos 2 veces el diámetro en el estrato firme, digamos? 2 veces el diámetro. El diámetro del pilote. No, sí es cierto que en cuanto más entre en un estrato firme, más va a ser la resistencia, pero no hay capaz que algunos autores sugieren un mínimo por ese motivo, pero no es que sea una obligación que entre tanto en tal estrato. O sea, simplemente, incluso, no me lo acuerdo de memoria, pero alguna de todas las formulitas que había para calcular resistencia punta, tenía ahí como variable lo que entraba en el estrato también, pero no es que sea obligatorio que entre una mínima distancia o mínimo para que funcione. Bien. Ingeniero, lo que había, creo que lo que había dicho el ingeniero Mohamed respecto a eso en una de las consultas, Sí. es que siempre es recomendable que entre como mínimo medio metro, algo así ha dicho él.
Sí, que si vos ves para un pilote que debe andar entre 60 y 90 centímetros, no es la relación esa de 2 veces el diámetro, 2 y pico veces el diámetro. Sí es recomendable que entre un poco para que se llegue a desarrollar la tensión en la punta, porque si no vos apenas estás tocando el estrato, a veces no tenés el 100% de la tensión, pero no hay un mínimo. Claro. Ingeniero, y en la ecuación del P máximo, que es, entra la carga, ¿entra mayorada o entra como está nomás? Vos me decís T para sacar la parte friccional del pilote. Para la Claro, verificación de tensiones. Claro, cuando hacemos el P máximo, que es N sobre el número de pilote, más el momento, toda esa parte. Pasa que ahí de vuelta te pasa como en las otras. Vos tenés dos partes. Una que es la que usás cada carga para comparar la tensión admisible de cada pilote, que ahí entra en el servicio. Y después cuando sacás la mayorada para dimensionar, que ahí sí tenés que mayorarla. Es como todo, o sea, vos, como no tenemos un reglamento que nos lleve los lineamientos para suelos todavía, y no creo que lo tengamos por muchos años, todo lo que sean verificaciones de tensiones admisibles de suelo lo vamos a hacer en servicio. Y cuando pasemos al dimensionado, ahí sí trabajamos con carga mayorada, como ya saben, de hormigón desde el año pasado. Bien. Claro, ingeniero. Y respecto a lo que preguntó Camila, ahí, por lo que hemos hecho en el trabajo práctico, es como que el peso propio de la estructura, que bueno, era creo que 500 toneladas, una cosa así, Sí, una cosa así de ese orden. como que de entrada se le suma el 40% al peso propio. Entonces nosotros tenemos que entrar con ese 40% para hacer la verificación, y en el caso de la del dimensionado de armadura, ahí sí utilizamos la corriente Claro. más desfavorable. Ahí tienen dos cosas. Por un lado, ese 40% es porque justamente lo que me preguntaron recién Carolina, el cabezal. El cabezal es un volumen, después calculenlo, lo que le sale del volumen de hormigón y multiplíquenlo por el peso del hormigón y le va a dar que es una cosa pesada. Por eso se le incrementa un 40% hasta que yo conozca la dimensión del cabezal. Después, cuando van a mayora, tienen dos alternativas. Como ya conocen la dimensión del cabezal, lo pueden calcular ese número finito, decir, bueno, el cabezal pesa tanto, los pilotes pesan tanto, el peso total es tanto, y mayoro. Sí. O directamente mayorarlo con ese aproximado que debería estar cercano al valor real. Claro. Pero es por eso. Uno es por la incertidumbre, o sea, por lo que no conozco de todo el bloque de fundación que estoy dimensionando, y el otro ya es la mayoración para el dimensionado. Gracias. Ingeniero, tengo dos preguntas. Una es por asentamiento, cuando tenemos pilotes flotantes, que tenemos como una base que se ensancha a los 2/3 de la altura del pilote. Sí. Para calcular el asentamiento es lo que se asientan los estratos a partir desde esa base ficticia para abajo, ¿verdad? Claro, o sea, ese sería el punto de apoyo de esa proyección ficticia, está apoyada ahí, y vos de ahí para abajo aplicás cualquiera de las teorías clásicas de Boussinesq o la que quieran para calcular asentamiento. Bien, y después con la pregunta por el tema de la resistencia del suelo dependiendo de la cantidad de golpes por el ensayo. Sí. Nosotros tenemos una ecuación que la dio usted en el PDF, que es 40 veces L sobre D o algo así. Pero hasta un máximo de 400, no me acuerdo cuánto era. Sí, 400 veces el golpe. Eso. Mi duda es, con los 40 para el trabajo práctico nos da una resistencia gigante, mucho mayor a 400 veces el número de golpes. Bueno, ahí tienen que tomar eso como tope. Claro, tomamos los 400 como tope. Como tope, sí. Bien, perfecto. De vuelta, si empezamos a buscar, yo le puedo encontrar como 5 fórmulas más de ese tipo de distintos autores que van a tener distintos criterios, era como lo que decíamos recién de cuánto entra el pilote en el estrato duro, porque esos son fórmulas muy empíricas que vienen de ensayos de campo, que hacen pruebas y van correlacionando hasta que llegan a algo más o menos coherente. Entonces hay muchos autores, esa es una que da el resultado más o menos bien, pero si ustedes empiezan a buscar, seguro van a encontrar otros autores que le van a proponer cosas similares y también son válidas. Entonces ya queda por ahí a criterio de uno, dependiendo de el riesgo que corre la estructura, o sea, qué tipo de estructura están haciendo, o el tipo de suelo en el que están, o bueno, conociendo un poco el tipo de obra que van a hacer, el criterio para adoptar una u otra. Ingeniero, agarrándome un poco de lo que acaba de preguntar Lucio respecto al ancho equivalente, el B' que se extiende
Bueno, Sí, justamente la pregunta, porque he visto distintos apuntes que por ahí son confusos. La línea, o sea, la inclinación de 30 grados, ¿se sí. extiende desde el borde de los pilotes extremos o desde las esquinas del No, cabezal? desde el borde del cabezal, porque lo que vos Siempre estás del cabezal. proyectando, claro, porque es una vez que trabaja como conjunto, a pesar de que, bueno, desde el pilote hasta el borde vos tenés una vez y media el diámetro más o menos, el Sí. diámetro del pilote, pero eso trabaja como un conjunto, que sería ya un bloque completo, que es la envolvente del cabezal. Es como si fuera una gran fundación, que es la envolvente del cabezal, entonces eso trabaja como un bloque que se asienta, y entonces vos proyectás desde el borde del cabezal hacia abajo en 30 grados. Perfecto. Ingeniero, yo tengo una Sí. pregunta con respecto a eso, porque justo el PDF que me mostró usted no es el mismo que me mostró el ingeniero Pagani, que la altura H y Z, Sí. no sé Sí. si va desde la tapada o desde donde comienzan los pilotes, digamos. Desde Porque la el tapa. ingeniero Pagani lo hace desde los pilotes y en el que nos mostró usted Sí, en te el iba a decir, de la es desde tapada. los pilotes. Si el mío está desde la tapada, tiene algún error. Porque ese me acuerdo, lo dibujo yo a mano ahí en el PowerPoint. Ah, ok, Es desde, o sea, es desde los pilotes. desde el fondo del cabezal, digamos, donde arrancan los Claro. pilotes, de ahí para abajo. Ok, y también eso que estaba diciendo la Santiago recién, él lo tiene dibujado al revés, no sé cuál, o sea, si tomamos el ángulo, la inclinación de 30 desde los pilotes, desde los extremos del pilote o desde los extremos del cabezal. No, ahí sí creo que va a diferir mucho. O sea, se toma entre la vertical y de ahí 30 grados. A ver, para, lo debo tener el dibujito por acá y lo veamos para no meter la pata. Espérenme un segundito. Por acá debería estar. No, acá no está. Acá, presentaciones. Pilotes. A ver, voy compartiendo la pantalla. Ingeniero, disculpe, mientras le hago una pregunta Sí, con respecto a no sé. la resistencia del suelo, que en su apunte usted también puso una ecuación que es parecida a la de Terzaghi, Sí, y ahí hay una sumatoria en el último término donde están las sumatorias de los gamas por los zetas. No sé si eso es una ponderación en realidad del gamma, que es la sumatoria de los gamas por zeta sí, dividido en la altura total, en realidad. sí. Sí, creo que lo vimos cuando lo estábamos viendo en el práctico. Debe ser esta. Sí, esa. Están viendo mi pantalla. Ahí está. ¿Valen las dos cosas? Eso dependía, claro, el tema es cuando ustedes tienen varios estratos, que no sé si acá tengo algún dibujito de varios estratos acá. Cuando tienen varios estratos, bueno, acá tienen dos nomás, pero imagínense que tienen varios estratos, entonces tienen que hacer una ponderación del primer estrato por su NQ, el segundo estrato por su NQ, y así cada estrato va a hacer su aporte a la resistencia, y en función de eso van a sacar la total. Y lo que quería ver era esto. No, pues sí está bien el dibujo, ¿Ingeniero? como yo decía. Sí, Ahí, pero si lo que acaba de decir, estamos haciendo resistencia de punta, ¿por qué querríamos de todo? ¿No va a sumatoria nada más del peso y el coeficiente del estrato donde esté apoyando? pero pasa que vos la resistencia, ya, aunque sea en profundidad, va a depender de la tapada que vos tengas. O sea, esto va a ser, por eso está la densidad de cada estrato por su respectivo Z, o si querés promediar todo, hacer una resistencia, una densidad media por la profundidad total, pero la resistencia allá abajo en la punta depende de todo lo que vos tenés de tapada por arriba también. Claro, pero Ahí es el donde coeficiente de capacidad de carga sí es únicamente del último. ¿Cómo, perdón? También va el NQ. Sí, en ese caso sí tenés que ir sumando todos los estratos porque son todos los que están por arriba. Bien. Ahora sí. O sea, la Ingeniero, resistencia ingeniero, y en ese caso, perdón, en ese caso, ahí donde dice 1,3 por la cohesión, o sea, ahí la cohesión sí laburamos con la cohesión en donde esté el estrato digamos, de la punta. de la punta, Claro. digamos, en donde Y el otro término va a ser para cada uno de los estratos que tengan por arriba, le vaya aportando, cada estrato vaya aportando un poco de, en realidad eso es lo que hace por la tapada, por el confinamiento que tiene por arriba el suelo, es lo que le mejora la resistencia. Bien.
Y acá lo que estaba viendo, perdón, un segundito, vemos lo que me preguntó inicialmente, que era lo de acá. El ángulo de 30 es lo que yo le decía, entre la vertical hacia un costado, ahí se forman los 30 grados, y parte desde el borde del cabezal o de la punta del pilote hacia abajo. Claro, lo que le decía ingeniero es que en el power que nos dio el ingeniero Pagani está desde los pilotes, por eso no sabía cuál de los dos era. ¿Está cómo? Está desde el, o sea, el ángulo alfa que se forma es con la vertical de los pilotes externos. Ah, no, bueno, yo por lo general siempre lo tomo desde el borde del cabezal, tómelo desde el borde del cabezal. Ok. Verifiquemos el criterio para que después no haya duda. Y por ejemplo el Z ese que aparece ahí, ese sí va desde abajo, ¿verdad? Eso es lo que le preguntaba. Que no Desde sabía abajo. desde donde comienzan los pilotes. Ah, desde acá, el Z me decís vos. Claro. Sabes que me hiciste dudar porque si yo hago el Z, es que va a ser más o menos lo mismo. Sí, en realidad este Z es indistinto porque lo que a vos te interesa es el plano a donde llegan los pilotes. No importa dónde lo mida, lo que te interesa a vos es la punta del pilote, en el caso del pilote de punta, y los 2/3, bueno, ahí sería 2/3 de la profundidad Z total, que va a dar prácticamente lo mismo. Si yo la mido desde acá arriba hasta el fondo, o la mido desde acá hasta el fondo, si le hago los 2/3, esto va a variar muy poquito. Entonces, bueno, si quieren... O sea, sería lo mismo, considerarlo desde arriba o desde... Sí, si quieren para unificar criterio lo tomemos de acá y al 2/3 también lo tomemos de acá, pero si lo hacen numéricamente van a ver que cualquiera de los dos casos, el plano este, que sería el que difiere un poco, porque este es fácil, el plano este es por donde terminan los pilotos, pero el plano del otro, del flotante, si lo toman a la profundidad desde el cabezal o desde arriba, la diferencia que van a tener entre uno y otro va a ser mínima y también la diferencia en asentamiento va a ser mínima, o sea que no les va a afectar mucho desde donde tomen la profundidad. Bien, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, ahí Pero, proyectaría las dos longitudes, digamos, porque ahí está ¿Cómo las dos? en el pilote, en el área proyectada esa, se proyecta que estamos viendo y la longitud perpendicular también, ¿no? ¿Cómo la longitud perpendicular? No te entiendo la pregunta, pero el área o sea, en la pantalla, ¿viste? claro, es un área lo que estás proyectando, no es una línea. O sea, vos Es como que queda un área B' por B', digamos. Exactamente, si tu cabezal es cuadrado, acá abajo vos vas a tener un área cuadrada, que es la que le tenés que calcular el asentamiento a esa área. Perfecto, muchas gracias. Ingeniero, Sí. yo tengo una pregunta sobre el dimensionado del cabezal. Sí. Cuando tengo, por ejemplo, el flexible, yo tengo que dimensionar la armadura a flexión que hay entre las columnas, entre los pilotes, digo, y a la vez la que pasa por la tracción entre la columna y el pilote, o sea, esa que va diagonal, o solo la de entre No, porque esa, acá cuando vos lo dimensionás flexión, esto trabaja como un voladizo, o sea, a ver si puedo, esperame un segundito. Porque, o sea, yo me imagino que la columna baja y genera, digamos, la tracción es entre columna y cada pilote, por ejemplo, y esa tracción yo pensé que también había que hacer la armadura esa diagonal, digamos. No, porque eso, de alguna manera. Eso ya te hace, trabaja flexión. Espérame un segundo, ahora te lo muestro. Ahí puedo dibujar. O sea, vos vas a tener acá arriba tu carga. Y después suponete que corto por acá. Entonces todo este pedacito lo voy a marcar con verde. Estoy dibujando con el pad de la notebook. Espero que me salga. Todo ese pedacito está sometido a flexión de esta forma. O sea, va a tener una flexión ahí. Y las fuerzas que me van a solicitar a flexión va a ser la resultante de carga de esta fila de pilotes, la de esta fila de pilotes, y en este caso la de este no, porque ya va a estar en el plano donde estoy cortando para calcular el momento. Entonces, acá voy a tener ese momento que va a estar causado por estas resultantes de pilote, esta otra por el brazo de palanca de cada una respectivo hacia el punto donde estoy haciendo el corte, que sería el centro del cabezal, y esta fila por esta distancia hasta aquí,
la sumatoria de todo eso me va a dar el momento total. Y con ese momento yo dimensiono una única armadura de tracción que va a ir dispuesta aquí abajo, perdón, el dibujo no está mejor, y va a ser la que va entre pilote y pilote. Yo creo que acá tenía un detalle de armaduras, no me acuerdo, no, en este no. Ya después le muestro un detalle de armadura, pero va entre todas las filas de pilote, uniendo todos los pilotes, que es donde está la tracción. Y el resto de armadura es toda adoptada, adopten barra del 12 cada 15-20 centímetros. Y... Bien, bien. Ingeniero, bien, gracias. En ese caso, ¿se podría trabajar con armadura también de compresión? Armadura de... Yo calculé así, me daba un momento muy de compresión. O sea, armadura doble, decimos. Solamente... Claro. En ese caso le sugeriría sí, que aunque sea alto, incrementen la altura del cabezal, porque ya es medio complicado hacer todo ese armado, sumado a la armadura de piel que siempre se le pone y demás. Les sugiero a ella que hagan algo de mayor volumen de hormigón para evitar, o sea, que sea solo la armadura de abajo y nada más. No lo compliquen tanto. Bien. Ingeniero, y ahí aprovechando que tenía la diapositiva de verificación de asentamientos, nosotros vamos a calcular un área proyectada, que bueno, era lo que le explicaba recién a los chicos, con P'. Sí. Con eso vamos a obtener un área cargada, que es lo que la formulita que está ahí. Y después de eso tenemos que calcular un asentamiento, bueno, con Steinbrenner, con cualquier... Exactamente. Pero como suelo, digamos, algo sencillo. Sí. Ahora, nos va a dar un valor de asentamiento. Ese valor de asentamiento, obviamente, si nos está dando un valor muy chiquito, significa que obviamente es aceptable. Muy bien. Pero ¿qué valor recomendable tenemos que tener como para compararlo y llegar a la conclusión de que verifica, digamos, el asentamiento, por así decirlo? Depende mucho del tipo de estructura. Un asentamiento, por ejemplo, para un edificio, un asentamiento de 5 a 10 centímetros, 10 centímetros ya es exagerado, pero hasta 5 o 8 centímetros se puede considerar aceptable, teniendo en cuenta que, vos imaginate un edificio, suponete que todavía me están viendo en la pantalla, suponete que esto sea la base de un edificio, que acá arriba tenga un edificio así para arriba, y por abajo del edificio siempre salen todas las cañerías de desagüe que van a la calle. Entonces, un asentamiento de 5 a 8 centímetros en una cañería la puede llegar a romper. O sea, porque las cañerías son de plástico, de PVC, son relativamente flexibles, pero estamos en límites. Pero por ahí, eso te digo para un edificio de vivienda, pero por ahí para una cosa como el tanque de agua que estamos haciendo el trabajo práctico, que es un tanque que está en medio de la nada, que no tiene ningún riesgo, se podría llegar hasta 10 centímetros, hasta incluso 15, puede decir, y no presenta ningún riesgo para nada, siempre y cuando sea un asentamiento uniforme. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, va a tener un rango. Yo le sugeriría, en general, 5 centímetros máximo, y si es una estructura de poco riesgo, pueden llegar a 10. Y con eso no se mueva más de ahí. Perfecto. Muchas gracias. Ingeniero, ¿y tendremos que dimensionar también el cabezal a corte? No, por lo general, si lo quieren hacer la verificación, por lo general por el volumen de hormigón que tienen no hace falta, pero si la quieren hacer la verificación, háganla, pero no suele ser necesario. ¿Se dimensiona cómo es por vigas que unen los pilotes o cómo es el...? Sí, sería como o sea, justamente el pedacito este que veíamos recién, estoy con que marca. El pedacito este que queda como una viga o como un volado, que está dimensionado a flexión, vos lo analizás también a corte. El tema depende que en la perpendicular a la pantalla, qué distancia tomás, vos podés tomar, como les decía, igual para el dimensionado, podés tomar una fila de pilotes o podés tomar directamente todo el conjunto de pilotes. Si lo ves en planta, para que encuentre alguna planta con los pilotes... ¿Ingeniero? Sí. No sé si usted capaz que se acuerda del libro viejito del Pozzi Alzaro. Sí. Ahí hay una explicación, digamos, del cálculo así de la armadura de un cabezal. No sé si quiere que le muestre y usted nos lo opina. A ver, mostrame qué es lo que han visto y si tienen alguna duda ahí.
Para terminar, lo que le decía recién a Lucio, vos podés analizar la flexión haciendo, si todavía están viendo la pantalla, haciendo elementos de este tipo, o sea, que sean solo la fila de pilote y del ancho que hay entre la separación entre pilote. Entonces, como yo analizar una viga de esta forma, calculo la armadura para esa y la repito en todos los pilotes. Claro, O el otro criterio sería tomarlo a todo el ancho total del cabezal, o sea, el cabezal, todo el cabezal completo así, ya con la carga de todos los pilotes que están en ese ancho, y usar la sección completa del cabezal. De cualquiera de las dos, tanto para dimensionar flexión como para verificar el corte, te va a dar exactamente lo mismo. Y bueno, y depende del criterio que tome cada uno. Bien, gracias. A ver, dejo de compartir. Ingeniero, Sí. en la resistencia lateral, tiene la fórmula de la resistencia al corte con el sigma y todo. Obviamente, tanto la cohesión como el ángulo de fricción interna, como el coeficiente de empuje en reposo y todo, va a cambiar según el tipo de suelo, según el estrato. Eso nos da la pauta de que la resistencia lateral se calcula, o sea, es una resistencia lateral por estrato. Obviamente van a tener que ponderar, si tienen varios estratos, van a tener que hacer una ponderación, el pedacito de un estrato más el otro pedacito, más el otro pedacito, y van a sacar la total. Perfecto. Y por ahí, si les toca, como decía el parcial, determinar la profundidad del pilote, a la última la pueden dejar en función de un X, que sea el último pedacito del pilote, y es lo que tienen que determinar cuánto tiene que valer X para que la resistencia total del pilote sea tanto. Bien. Una cosa así. Ingeniero, no sé si ya respondí a la pregunta que estaba en el chat, pero yo tenía la misma. Era que en el parcial del 2018 hay 5 pilotes, con uno en el medio. Y para calcular la eficiencia, ¿cómo hacemos con el número de filas y el número de columnas? Sí, en ese caso tendría que tomar 3 filas y 3 columnas, porque el del medio lo tendría que considerar como una fila más y una columna más para que les interfiera ahí con los otros. Pero si la memoria no me falla, ese era un error de dibujo, porque en realidad el cabezal era de 4 pilotes y la columna en el medio, y el pilote del medio no iba, creo. Y se lo había hecho el ingeniero Mohamed, ya le voy a preguntar y les confirmo. Bien, pero en el caso de que hubieran 5, hay que tomar 3 y 3. Una fila más de pilote como el pilote ese que está ahí en el medio. Bien. Gracias. ¿Ingeniero? Por nada. Sí. No sé si tiene algún ejemplo de submuración y pantalla para darnos aproximadamente qué podría ser, porque no encontramos nada de eso. Es que va a ser muy similar, si le hacemos alguna pregunta, eso va a ser muy similar al práctico, porque no hay muchas alternativas, y aparte no les puedo dar algo de mucha complejidad por el hecho del cálculo. O sea, si tiene que ser un cálculo manual, no le puedo empezar a poner tensores o cosas que le hagan algo que sea hiperestático, que sea más complejo el cálculo de esfuerzo, porque les va a llevar tiempo, lo va a hacer errores, tiene que ser algo sencillo. Entonces no hay muchas vueltas que darle. O sea, una pantalla, planteen bien los empujes, no se enrieden, no se confundan. En este caso teníamos una duda, porque o sea, si nos dan como dato a dónde está el nivel de la napa, nosotros primero suponemos que el H, que es la longitud de empotramiento, no llega hasta la napa y hacemos como si fuera un empuje de un lado y otro del otro. Sí. O sea, así comenzamos, suponiendo que no lo pasa la napa freática. Sí, y dependiendo si estuvieran en contacto con la napa alguna parte del empotramiento, va a pasar lo mismo de los dos lados. O sea, ambos lados van a estar en contacto con la napa y los que van a variar similares. Claro, nosotros, o sea, porque en un principio no sabemos si la tapa o no la napa, entonces no sé si de entrada... Por eso, es que a eso voy con la respuesta, porque después si vos tenés napa, tenés la misma presión de agua de los dos lados, entonces no te va a modificar el resultado como si lo analizaras si no tuviera agua. Entonces no hay problema. Bien. Claro, como que se anularan, digamos, el programa de presión. Y claro, pues vos tenés la misma presión de los dos lados de la pantalla, porque la presión del agua actúa en todos lados ahí. ¿Me aguantan un segundito? Voy a buscar el cargador, que me estoy quedando sin batería en la notebook. ¿Otra vez? No, esa era la guarda. Ahora sí, pregunten nomás.
no sé si ya le preguntaron, pero cuando hace la resistencia a la punta, con la ecuación esa, sí, el número de golpes del SPT, sí. El L sobre DS, ¿el L es la longitud total del pilote o de la altura de cabeza? No, era lo que entraba en el estrato firme. Ajá, perfecto. Bueno, es la profundidad, digamos, que se hinca el pilote en el estrato ese duro. Muchas gracias. Sí. Ingeniero, ¿me quedaba algo? Sí, decime. Creo que Camila ya le preguntó, pero no entendí cuando le contestó, que en el caso de pilotes, cuando hacemos la verificación de tensiones, cuando hay que calcular la P máximo, que primero es un F sobre un área, ¿verdad? La primera parte de la fórmula. Ese F entonces sin mayorar, ¿verdad? Sí, porque estás verificando tensiones admisibles del terreno. Bien, y después cuando vamos a dimensionar... Ahí sí trabajamos con las combinaciones de carga. Pero, ingeniero, ahí creo que lo que habíamos quedado que aumentamos el 40% ahí, ¿o no? Sí, el 40% en todo lado porque el peso del cabezal y de todo el conjunto de piloto, ese siempre. Ese siempre, ok. Lo que yo les decía es que después cuando ya tienen las dimensiones del cabezal y van a dimensionar el pilote, ya si quieren pueden calcular exactamente el peso del cabezal y en vez de 40% hacerlo más finito ese número, pero no tiene sentido, van a perder tiempo y es más o menos aproximado, o sea que no hay problema. Bien, perfecto, gracias. Ingeniero, y cuando hacemos esa verificación, nosotros la comparamos con la tensión admisible, digamos, no la carga admisible de un pilote, ¿verdad? Claro, siempre trabajen con uno y después hacen el conjunto. Entonces sacan en la circunferencia de la punta del pilote cuál es la tensión, o sea, el diámetro del pilote, el área esa, cuál es la tensión, la comparan con la que les sale del método que hayan determinado para sacar la tensión admisible y ven si verifica. Y de ahí adoptan el número de pilote y de ahí recién pasan a todas las verificaciones para ver si con el número de pilote que han adoptado no tienen problemas de asentamiento, de vuelco, de eficiencia de grupo y todas las otras verificaciones que se van haciendo. Ingeniero, en la parte de resistencia lateral, cuando se calcula la resistencia al corte con el tau y utiliza tangente del ángulo de fricción, en la teoría que ha dado el ingeniero Pagani, hay un ángulo que lo llama delta, que es la fricción entre el suelo y el pilote, que es 2/3 del ángulo de fricción interna del suelo. Bueno, tengo entendido que ese delta, ese ángulo 2/3 de phi, ¿es solo para suelos cohesivos o lo podemos utilizar en general? Sí, por lo general para suelos cohesivos y para suelos granulares puede usar directamente la fricción interna. Claro. Pero de vuelta esos son valores estimados, o sea, lo ideal a veces hace un ensayo, que es medio difícil hacer un ensayo, entonces son aproximaciones, pero pueden tomar ese criterio, en suelo cohesivo ponerle el 2/3, en suelo granular y directamente tomar el valor de la fricción interna, porque son valores inciertos en realidad, pero son muy difíciles de estimar. Claro. Y si tomamos la fricción interna en un granular, en un cohesivo, ¿no le estamos errando mucho o tampoco estaría muy mal, digamos? Es que, bueno, pues nunca va a ser un suelo cohesivo que tenga fricción interna, o sea, tiene que ser algún suelo mixto con algo de material granular. Pues si es puramente cohesivo va a ser muy baja la fricción interna, entonces no va a tener resistencia friccional ahí, que es lo que yo les decía a veces, la resistencia, dependiendo del tipo de suelo, la que más incide la resistencia punta en profundidad en un estrato duro y la lateral a veces no aporta nada. Pero bueno, eso hay que analizarlo en cada caso, dependiendo de lo que le toque y ver qué valor les da y ver si aporta o no, y en función de eso sacar la resistencia. Perfecto. Por ejemplo, ingeniero, en el parcial del 2018, uno de los estratos, por ejemplo, es un limo arcilloso con gravo. Claro, ahí está mezclado. Da una pequeña cohesión y da un ángulo de fricción un poco bajo, de 18 grados, pero da, digamos. En ese caso, ¿qué utilizamos? Digamos, ¿utilizamos el delta como 2/3 de phi o utilizamos el phi? Claro, en este caso, al tener un suelo que tiene un material granular, vas a tener una fricción, entonces sí podés, bueno, de vuelta, vas a estar en un punto, en una situación intermedia entre un suelo cohesivo y un suelo granular.
que podés tomar cualquiera de los dos o decir toma un promedio, porque de vuelta es un valor difícil de estimar y depende del criterio de cada uno. Es decir, bueno, es 100% friccional o me voy más para el lado de un cohesivo. Entonces puede tomar un promedio de los dos o toma uno o el otro, tampoco está mal. Y van a ver que son valores que andan por ahí, o sea, van a ser en un rango similar y que en el total a veces no aportan tanto como una resistencia punta. Pero bueno, hay que analizarlo a cada caso. Claro, porque por ejemplo ese suelo, la resistencia de punta da altísima, da 110, 111 toneladas, una cosa así. Claro. Y la lateral da 20, una cosa así, si no me acuerdo mal. Eso es a lo que voy. Entonces, igual los 20 de lateral, tomar 2/3 de la fricción o la fricción entera, te va a mover muy poco el total. Entonces, bueno, eso por ahí, analícenlo en el conjunto, no se pierdan con un estrato, porque no saben si es friccional, cómo lo analizan. En el conjunto a veces analicen una forma o de la otra, la resistencia total les da más o menos la misma y funciona todo. Claro. Sí. Una pregunta acá, si querés. La fórmula de la eficiencia, sí. El ángulo phi, ¿entra en grados o en radianes? Grados, siempre en grados. Las he visto en algunos radianes, pero siempre lo que me acuerdo es en grados. Bien. Sí, hay un libro donde está en grado, Camila. Sí, yo siempre trabajo en grados, nunca en radianes. Buenísimo, gracias. El diseño del cabezal se diseña, bueno, una vez que diseñamos a flexión, la armadura. Sí. ¿También deberíamos diseñar a corte o son simplemente porque son grandes volúmenes de hormigón? No, es lo que yo le decía, haciendo grandes volúmenes de hormigón no tiene sentido verificar el corte en un cabezal. Bueno, una armadura de piel y ya... Exactamente. Si tienen ganas de poner revólver los apuntes de hormigón y calcular la fuerza por retracción y calcular la armadura de piel, lo hacen, si no adoptan barras de 12 cada 15 centímetros y listo. Bien. Y otra pregunta, cuando vamos a calcular la resistencia lateral, en un momento cuando calculamos el sigma cero, que le llaman ahí en teoría, cuando por ejemplo pasamos de un estrato a otro, por ejemplo, hay un cambio de estrato, el primer estrato sea granular y el segundo cohesivo. Cuando voy a calcular el cohesivo, se acuerda que hay que sumarle la presión que viene por arriba. Sí. El suelo granular iría multiplicado por el K de ese suelo, digamos. Sí, pero a ver, esa sí la habíamos visto, es complicada. Hay criterios y formas de calcularla. A ver, les comparto la pantalla ahora un segundito. Y yo tengo por acá dibujos de estratos. Claro, acá que vos decías el Z medio en realidad, a ver, vamos a hacer un rayoneo acá, espérenme un segundito. Esto, sí. Justo le iba a preguntar lo mismo, digamos. Pero a mí me había quedado que era el Z medio de cada estrato, ¿verdad? Claro. El tema es cómo considerar lo que están por arriba. Eso quería tratar. O sea, si vos tenés... Supongan que tengan un estrato, vamos a modificar un poquito eso. Tengamos más estrato para que sea más claro. Tenemos ahí. Entonces yo quiero analizar este estrato de acá del medio. El Z medio de este estrato es la profundidad Z desde la parte de arriba hasta el punto medio del estrato. El tema es que yo acá tengo un cambio de estrato. Entonces yo ahí puedo hacer, si pongamos Z1 por el gamma 1 de este estrato, más este pedacito, llámelo Z2 o Z', como quieran llamarlo, por el gamma 2 de este estrato de abajo, que creo que así era la fórmula, ya la vemos. Pero a eso voy, o sea, cuando tienen suelos distintos, la tapada que está por arriba, la pueden tomar con la densidad del suelo de arriba por el espesor de ese estrato, más el pedacito del medio, o sea, de la mitad del estrato que están analizando, para sacar la presión media en este estrato. Y eso es solo el aporte para este pedazo. Para el lado de arriba, ya solamente trabajan con la profundidad Z1
y sacan la resistencia friccional de este pedazo. Y la total va a ser la suma del rojo más la del verde. ¿Se entiende? O sea que la Z1 no va a la Z media, digamos, ahí, en ese caso. No, perdón, tenés razón, acá yo metí la pata. Ah, La Z media hasta acá, este pedacito no va, perdón, mala mía, para borro y lo dejo bien el dibujito. Acá. Ahí, perdón, ahí dibujo mal. O sea, siempre se calcula Z medio hasta la mitad y una vez que la mitad porque es el estrato, ya se tiene en cuenta todo lo que está por arriba. Exactamente. Porque esto supuestamente es como que tiene una variación lineal, vos tomás el promedio en la mitad del estrato. Ingeniero, pero el Z1, el gamma 1, cuando voy a calcular, por ejemplo, el sigma 0 en el suelo 2, sí, y el gamma 1, iría multiplicado por el K correspondiente a ese tipo de suelo, digamos. Claro, bueno, ahí queda un poco relativo porque estás participando los dos, pero sí, toma el K del suelo de abajo, del que estás analizando. Y el K del 2, bueno, ahí sí sería el Z2 sobre 2 por el gamma 2. Exactamente. Perfecto, gracias. Ingeniero, el tema ahí con el tema del parcial, no lo hice la verdad, pero creo que va, o sea, va desde adelante hacia atrás, ¿verdad? Voy determinando con la cantidad de pilotes, bajo a la resistencia por pilote y de ahí tengo que determinar la longitud de esa, así. Volviendo al parcial que estábamos viendo recién. Sí, del 2018. Repetime la pregunta, a ver si lo entendió bien. Pasa que no me imagino cómo determinar la longitud. Yo creo que tengo que ir de adelante hacia atrás, digamos, definiendo ya la resistencia que tengo que tener por cada piloto. Y voy... Sí. En ese caso, acuérdate que te decían que tiene un error el parcial ese, porque te decía que determiné qué longitud tendría que tener en el estrato 5, pero sin embargo, si vos lo analizabas en frío, con llegar al estrato 2 o al 3 ya aguantaba. Claro. Entonces, ahí es lo que yo decía, la respuesta correcta hubiera sido decir, bueno, como en el estrato 2 o el 3 ya la resistencia es suficiente para todo el conjunto, con que llegue al borde del estrato 5 también es suficiente, y estoy haciendo un piloto ya sobredimensionado, ya está largo de más, porque no hacía falta llegar hasta ese estrato. Bien. ¿Ingeniero? Sí. Y en este parcial hay o sea, el primer estrato, el estrato 1, es un estrato pequeño de 80 centímetros, que es como que no dan ningún dato, digamos, no se lo tienen en cuenta directamente. Capaz que sí, por lo general capaz que la primera capa del suelo vegetal, que no tiene ninguna resistencia, nada, entonces no es como que no hubiera nada ahí, un suelo que incluso tiene menor densidad, porque al tener vegetación está más suelto, capaz que por eso era. Claro, está indicado en el dibujo, digamos, pero en la tabla de los valores, de los datos, no dan nada, digamos, de ese estrato. Porque eso es una cubierta vegetal que no te aporta estructuralmente absolutamente nada. Bien. Gracias. ¿Ingeniero? Sí. Hay un ejercicio del ingeniero Mohamed, también de pilotes, sí. que al final cuando llegamos a las verificaciones, la P mínima no verifica, o sea, da negativa. Y en ese caso tendríamos que cambiar las separaciones. Exactamente. Pero, o sea, en el TP teníamos que la separación máxima era 6 veces el diámetro del pilote. Bueno, sí, con esa separación tampoco verifica. O sea, bueno, ahí tenés que empezar a jugar con otros valores que son el número de pilotes, o sea, ponerle más pilotes para que se repartan más la carga entre los pilotes, o otro valor que no es tan fácil de cambiar es el diámetro del pilote. Lo que yo le decía, capaz que si vos tenés un pilote de 80 centímetros y lo cambias a 1 metro de diámetro, te acaba verificando, pero no siempre vas a conseguir una pilotera de ese tamaño. O sea, vos tenés que acomodarte un poco a las condiciones que tenés. Entonces vos tenés que jugar con varios esos valores, o el diámetro, o la separación, o la cantidad de pilotes, y por ahí, si no te verifica, volver atrás, que en el parcial vamos a tratar de que sea algo sencillo, que no sea algo iterativo, que tengan que volver a recalcular el número de pilotos y dar vuelta y perder tiempo. Vamos a tratar de que sea algo sencillo, que de primera les salga. Si les llega a pasar algo así en el parcial, directamente, con una cuestión de tiempo, indiquen, habría que calcular más pilotes o agregar pilotes, pero bueno, ya no dan los tiempos, una cosa así. Pero vamos a tratar de evitar esa situación en el parcial. Bien, gracias.
Ingeniero, jueguese por el equipo, denos alguna idea del parcial, por favor, o de la teoría, al menos. Hace un ejercicio o un pilote de un cabezal de pocos pilotes con alguna carga en momento sencillo, o una simulación en la pantalla, y sí después estudian los temas de teoría que les he dicho, que seguro van a ir preguntas incisivas así para que contesten sobre eso. Pero no es mucho más de lo que han visto, o sea, no se preocupen. Ingeniero, en cuanto a la teoría, sí. O sea, es muy probable que lo que es la parte teórica sea que tengamos que escribir por ejemplo, que describamos el ensayo SPT, por ejemplo. Sí, ¿hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, para agilizar el tema, lo escribamos en un Word y lo mandemos? ¿O tiene que ser a mano, sí o sí? Déjame que lo consulte por el hecho de que, a ver, a mí, ¿qué me queda el registro del parcial de ustedes? Lo que me pasó por fotos. Si no, después no tengo Word, es medio impersonal, es medio raro. Ya lo charlo con el ingeniero Pagani y el ingeniero Gómez y vemos esa cosa, esa alternativa, porque por ahí a mí, si alguna vez hay alguna duda o algo, yo tengo el PDF que me mandó, mira, está con la letra de Santiago Ferrari, que lo ha hecho él. Claro. Simplemente por eso nomás. Claro. Perfecto. Lo charlo y te aviso mañana a ver si se puede hacer algo así. Lo que les decía, por hoy les puedo pedir que cortemos, tengo un compromiso a las 7 y mañana. Sí, última pregunta y mañana les prometo que seguimos. No, era por si nos podía dar un ejemplo más o menos de pilote como teníamos del ingeniero Mohamed para que hagamos algo más porque solo tenemos 2 ejercicios. No, bueno, déjame, ya me fijo algo y ya sabes si lo puedo colgar en el Classroom. Si tengo yo, capaz que el ingeniero Mohamed debe tener otro, y se los cuelgo para que trabajen ahora. Y mañana, ya los mensajes, tengo que mensajear con el ingeniero Mohamed, a ver si podemos los dos. Yo capaz que estoy en el horario de clase a la siesta, y el ingeniero un poco más tarde, o por la mañana, no sé cómo están ustedes de horario, ya están un poco más flexibles. Pero bueno, nos mensajeamos a ver si podemos estar los dos en 2 horarios distintos para que pregunten todo lo que puedan, y lo repetimos el jueves también, cosa que saquen todas las dudas que tengan, así ya el viernes llegan sin ninguna duda a sacarse 10 todos. Bien. Perfecto, ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero.